Buenas tardes desde Santiago de Chile, bajo un sol abrasador del infierno en la tierra, desde el punto de vista del tiempo, digamos, en este último programa de Satar TV, que tengo el honor de conducir, petición de la producción, que me parece, insisto, un honor. Porque hay muchos temas que tratar. Esto es casi un resumen del año 2025 y es lo que les quiero entregar en virtud de esta invitación. Cuenta sobera de muchos elementos, centrado, por supuesto, en lo que tiene que ver con el proceso de ocupación, de colonización y exterminio del pueblo palestino. Y por eso me parecía interesante denominar a este resumen como 2025 Annus Horribilis, ¿no? Un año horrible. Pero ha sido horrible durante los últimos 77 años cuando se trata de Palestina. Porque enfrente del análisis, allí, la razón de este análisis de horrible, de despreciable, de criminal, de delictivo, se encuentra la entidad judío-sionista israelí. Cuando nace el 14 de mayo de 1948, comienza para el pueblo palestino la consolidación de algo que venía someramente, con algunos hitos, como era la llegada de colonos europeos de creencia judía, algunos y otros simplemente ateos, que bajo la idea del marco ideológico del sionismo fueron ocupando el territorio palestino. Claro, bajo también la complicidad del mandato británico, es decir, de ese imperio británico que a partir del año 1922 toma el mandato establecido por la Sociedad de Naciones con relación a Palestina, y también todo lo que significó la Segunda Guerra Mundial con el asesinato de millones de seres humanos soviéticos, pueblos eslavos, gitanos, personas con discapacidad mental, europeos de creencia judía, prisioneros políticos, prisioneros de guerra. Y en esta idea del genocidio de los europeos de creencia judía, indudablemente se fue gestando y se fue generando una situación de crisis de conciencia de los pueblos de Europa, principalmente Alemania, la Alemania nazi y la posterior, la que deriva de esa Alemania nazi, comienza a tener un acercamiento muy estrecho con lo que va a surgir el año 1948, que es el régimen israelí. Por tanto, en esa crisis de conciencia, quien paga los platos rotos sin haber tenido arte ni parte es Palestina, es el pueblo palestino, que ve cercenado su territorio a partir de la decisión de recomendar la partición de Palestina en dos estados, uno judío y uno palestino. O sea, la irracionalidad de tal acto. ¿Se imaginan ustedes en su país, en México, en Argentina, en Chile, donde sea, que por definiciones de una organización naciente, como era la Organización de Naciones Unidas, emiten una resolución en la cual recomiendan que se parta un territorio para otorgarle el 56% a colonos extranjeros que venían de diversas partes de Europa? ¿En virtud de qué? ¿En virtud de qué? Es la pregunta. Cuando esa pregunta se le hace a un sionista, dice, no, es la tierra prometida, el pueblo elegido, y toda esa majamama de historias míticas, absolutamente falsarias, para tratar de justificar una ocupación a partir de leyendas, de mitos, de historias, de divinidades terratenientes que le entregan a un pueblo, o más bien a los creyentes de determinada religión, una tierra que no les pertenece. Eso es, en esencia, la creación del régimen israelí el año 48. Pero claro, el trasfondo, los intereses de Occidente, los intereses principalmente de ese imperio británico que ya había desaparecido, pero que tenía una cercanía estrecha con las administraciones estadounidenses, que van a tener interés en el petróleo, en el gas, en las rutas marítimas y todo lo que significa Asia Occidental, el oriente del mar Mediterráneo. Y han transcurrido 77 años desde esa creación del régimen israelí, 77 años donde se han sucedido matanzas, exterminios, más colonizaciones, más asentamientos, bloqueos, sanciones, embargos,
y la consolidación de un régimen que es el testaferro, la punta de lanza de los poderes occidentales de Estados Unidos y sus cervatillos europeos, principalmente lo que se llama la troika europea: Francia, Alemania, Gran Bretaña. Y hoy, sorprendentemente, después de 80 años tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, tenemos a los descendientes de los nazis, tenemos a los herederos de esa Alemania de la Segunda Guerra Mundial, o de esa Alemania de 1933 a 1945, que fueron esencialmente una ideología racista, supremacista, de dominio, de colonización. Estoy hablando de Alemania, no estoy hablando en esto del régimen israelí, pero son todas las características que asume posteriormente el régimen nazi-sionista israelí. Y Alemania es hoy el principal aliado europeo y mundial, diría yo, junto a Estados Unidos, del ente sionista. Armas, financiamiento, determinaciones legales en Alemania respecto a otorgar pleno apoyo al régimen israelí. Sorprendentemente, dirán algunos, no tanto. Acuerdo Hasbará de 1933, que establece la transferencia de alemanes de creencia judía a Palestina y a otros países que quisieran ir, entre la Federación Sionista Alemana y el régimen nazi. Posteriormente, los acuerdos entre Konrad Adenauer, canciller alemán, y David Grun, conocido como David Ben-Gurión, su nombre semitizado, para establecer convenios y establecer lo que eran las indemnizaciones por los crímenes cometidos por el régimen nazi. Traspaso de tecnología, incluso la nuclear. Posteriormente, todo lo que va a significar en años posteriores el establecimiento de una cercanía tal entre Alemania y el régimen israelí, que hoy lo tiene como uno de los principales proveedores de armas al régimen israelí. El 30% de las armas que se utilizan contra Gaza son de origen alemán. Por tanto, 80 años después del fin del régimen nazi, 77 años después de la instalación de lo que es el ente israelí, nos encontramos en una situación en la cual, en forma evidente, el régimen nazi sionista, o como les gusta denominarse a ellos, el Estado-nación judío sionista, las comunidades judías del mundo se denominan comunidades judíos sionistas, se declaran sionistas. En Chile, por ejemplo, se declaran sionistas. Elemento importante. Por tanto, lo que tratan es asimilar los judíos, los sionistas y los semitas, aunque ninguno de ellos tenga ningún antecedente, alguna herencia semita. Venezolanos, chilenos, franceses, estadounidenses, alemanes, de donde ustedes quieran, rusos, moldavos, bielorrusos, que han llegado a territorio palestino como colonos. ¿Dónde están los semitas? Es parte también de las campañas de Hasbará, ¿no? Y la imagen que muestran es precisamente la muestra palpable de lo que les digo del acuerdo Hasbará, donde se sacó una medalla conmemorativa. Por un lado, el símbolo nazi, y en el anverso, el símbolo de los sionistas, ¿no? Medalla conmemorativa de los acuerdos de Hasbará, transferencia en hebreo, muestra evidente de aquello que no pueden desconocer, que no pueden ocultar, que no pueden borrar, como borran muchas cosas en las redes sociales. Así que en ese plano, recordemos que lo que vivimos hoy no es algo que haya nacido el 7 de octubre del año 2023. El genocidio contra el pueblo palestino no surge de Tormenta de Al-Aqsa, no surge a partir de la acción justa, necesaria, legal, absolutamente de apoyo a lo que la resistencia palestina realizó a partir del 7 de octubre del 2023. Y alguno podrá decir, dentro de su teoría del buenismo, de que lo que acontece hoy no estaría aconteciendo si no fuera porque la resistencia hizo lo que hizo. Permítame decirle, señor o señora seguidor de esa teoría del buenismo, que entre el 1 de enero del año 2023 y el 6 de octubre de ese mismo año, más de 600 palestinos fueron asesinados sin que existiera Tormenta de Al-Aqsa. Y el año anterior, más de 1.500. Y el anterior al anterior, más de 2.000. Es decir, ¿el régimen israelí necesita excusas para exterminar al pueblo palestino? No los necesita. Lo que ha acontecido es que a partir del 7 de octubre se catalizaron, se dinamizaron, salió a relucir toda la perversidad y el desquiciamiento
del régimen nazi-sionista israelí. Toda esa perversidad que se veía, que estaba, que era palpable, que se vivía, y que en el caso de Gaza del año 2006 hasta el 7 de octubre del 2023 significó un bloqueo total. No es que ahora se bloquea Gaza. Gaza vive bloqueado desde el año 2006. Aéreo, terrestre y naval. Todo el manejo, la entrada de alimentos, de fármacos, la posibilidad de que entraran o salieran palestinos de Gaza estaba determinado por el ocupante, incluyendo la frontera sur de Gaza con Egipto, un régimen que desde el año 81 ha vivido en concomitancia y en alianza con el régimen sionista. Es decir, un pueblo árabe con gobiernos árabes ha sido un aliado fundamental del régimen nazi sionista en la zona. Le digo esto porque el Rafah, que es el paso entre Gaza y Egipto, no está controlado por Egipto, está controlado por el régimen israelí. Allí en la zona más abajo que puede haber en el mapa, ¿no? En Rafah, es el límite con Egipto, no en el límite artificial con los territorios palestinos ocupados por Israel. Por tanto, el control de la entrada de ayuda humanitaria, el control del paso de palestinos entre uno y otro país, entre Palestina y Egipto, ha sido controlado por las tropas ocupantes israelíes. Una muestra del sometimiento de Egipto, que además llega a acuerdos en materia de gas con el régimen israelí por más de 35.000 millones de dólares. ¿De dónde sale ese gas? De las costas de Gaza. Entonces ahí tiene usted uno de los intereses dentro de los múltiples. Uno, los yacimientos de gas, todo lo que significa la idea del canal Ben Gurión, que iría desde el puerto más al sur ocupado por los israelíes a Palestina, cruzando territorio por el desierto del Negev hasta establecerse al norte de la franja de Gaza. Algo de la explicación que ahí hay. Entonces, cuando hablo de annus horribilis, es porque 26 meses que transcurren desde el 7 de octubre hasta ahora, del 2023 hasta ahora, ha significado un incremento del genocidio del pueblo palestino, una política de ocupación, de colonización y exterminio masificado. Ustedes habrán oído que se trata y dan cifras estimadas en 75.000 asesinados, ¿no? Cifras dadas por el Ministerio de Salud de Gaza, y que quedan pequeñas, porque estamos hablando de asesinatos directos. Bombas, fósforo blanco, uso de drones, uso de tanques, uso de bombas por aviones F-35, naves de guerra israelíes que disparan desde el Mediterráneo, francotiradores, es decir, muertes directas. Hombres, mujeres y niños, principalmente mujeres y niños en un 70%. Pero las cifras, las verdaderas cifras, incluso han sido determinadas por organismos internacionales o por revistas científicas que han señalado que a lo menos hay que cuadriplicar la cantidad de muertos, de asesinatos, en virtud de esta ocupación, de esta colonización e incremento del genocidio del régimen nazi-sionista. Más de 200.000 muertos y asesinados por el régimen israelí. Estamos hablando del 10% de la población de Gaza. 10%. Usted, amigo y amiga que está viendo este programa, vamos a imaginar que usted vive en Chile. Chile tiene más o menos 20 millones de habitantes. Significaría que se ha asesinado a 2 millones de chilenos. Imaginemos que usted viva en Estados Unidos, donde hay 330 millones de habitantes. ¿Qué significa el 20% de la población? En este caso, ¿qué significa el 10% de la población, no? En Gaza eran 2 millones, que representa el 10% de los 2 millones, .3 de habitantes de la franja de Gaza. Yo lo sitúo en 200.000 asesinatos. Se habla de 240.000. Lo voy a dejar en 10% de la población. Si usted viviera en Estados Unidos, significa que 33 millones de estadounidenses habrían sido asesinados. Esa es la cifra absolutamente, diría yo, que debería abofetearnos
debería hacernos reaccionar, debería hacernos levantar, debería obligarnos a expulsar a todo embajador sionista de nuestros países, a cerrar las comunidades judías sionistas por ser cómplices de esos crímenes. Son cómplices absolutamente. Niegan el genocidio, son negacionistas, pero además son cómplices que mandan a sus hijos a hacer el servicio militar en territorio palestino para asesinar a palestinos. Y se incrementa esa petición por parte del régimen israelí. Están llamando a los hijos de aquellos que son parte de las comunidades judías sionistas del mundo a que manden a sus hijos a combatir, a asesinar, más bien, ¿no? Perversos, desquiciados, sacándose selfies, ¿no? Ustedes habrán visto cómo toman el teléfono y se sacan selfies mientras hacen explotar edificios o mientras pasean en sus jeeps a los palestinos malheridos o los lanzan desde los edificios después de dispararles. O como el caso de la pequeña símbolo Yahim de Rayab, de 6 años de edad, asesinada a 15 metros de distancia por los disparos de una ametralladora de un tanque israelí en el auto donde ella estaba junto a un tío, una tía y un primo. 345 disparos. No lo digo yo, lo dice una investigación. Yo me remito a darles a conocer lo que una investigación internacional independiente determinó respecto a geolocalización, georreferencia, imágenes satelitales que mostraron el auto donde estaba la pequeña Hind Rayab acribillada por 345 disparos de una ametralladora de un tanque. ¿Sabe lo que significa eso? Un colador. Ese auto era agujereado por todas partes. Y la pequeñita de 6 años de edad se mantuvo más de un día allí, en ese auto junto a sus familiares. Y esos son los que se buscan. Esos son los responsables. Esos son los asesinos. Esos son los responsables que han sido identificados como miembros de la brigada militar y del tanque desde el cual se hicieron los disparos. Esas son las imágenes de los genocidas, de los criminales, de los que se hacen llamar el ejército más ético del mundo, aquellos que se hacen llamar el pueblo elegido, desgraciados absolutos, criminales absolutos, genocidas que tienen que ser castigados con las penas más altas que puede tener un genocidio. Ni cárcel perpetua ni nada. Ajusticiamiento, horca, inyección letal, fusilamiento. Hay que crear un tribunal penal internacional que juzgue a cada uno de esos criminales y a sus cómplices, por supuesto. En las leyes normales de nuestros países existe un ladrón que al robar tiene un castigo, pero el receptor de aquello que roba el ladrón tiene el mismo castigo. Aquí, el que ejecuta, el que dispara, el que lanza una bomba, el que acribilla a una menor, el que le dispara en la cabeza a un pequeño, el que incita al genocidio, el que habla de genocidio, el que permanentemente está llamando a asesinar y exterminar al pueblo palestino en un plan de solución final como el que tenían los nazis. Ese plan de la conferencia Wannsee en el año 42 se repite día a día en Palestina. Esos incitadores, cómplices, merecen el mismo castigo que aquellos que disparan. Y acá en Chile los tenemos también, incitadores al genocidio. Periodistas de fama nacional, como la señora Patricia Politzer, por ejemplo, que niega el genocidio, que habla de la pena que le afecta cuando hay la muerte de cualquier persona, pero que se niega a aceptar que hay un genocidio, siendo ella de la comunidad judía sionista chilena, pero otros que no son miembros de la comunidad judía, como es el caso del senador y presidente del Partido por la Democracia, PPD, Jaime Quintana, que habla que la responsabilidad, miren lo que dice ahí, ¿no? Lo de Gaza no es un genocidio, y lo sostengo, porque lo había dicho, pero posteriormente dijo, no, yo sostengo que aquí no hay genocidio. Jaime Quintana, que ha viajado varias veces a los territorios palestinos ocupados. Un parlamentario que a mí no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que recibe apoyo
por parte de la embajada israelí en los viajes que suele hacer a los territorios palestinos ocupados. Pero además este desgraciado, porque es un desgraciado, no solo sostiene que no es un genocidio, por tanto es un negacionista, sino que además señala que los responsables de la muerte de los niños palestinos es responsabilidad de los padres. Fíjense lo que dice, responsabilidad de los padres por utilizarlos como escudos humanos. A tanto llega la perversidad, el desquiciamiento, la locura, el sometimiento, lo cervatillo, lo servil que son estos parlamentarios. Y unamos a Loreto Carvajal, también senadora del PPD, pareja de un exdiputado demócrata cristiano, Gabriel Silver, actual lobista, el principal lobista de las empresas israelíes en Chile, que ha sido también directivo de la comunidad judío-sionista de Chile. También aquellos que han viajado a los territorios palestinos ocupados para que con su presencia se avale la limpieza de imagen del régimen israelí. Estamos hablando de perversidad, de complicidad, de desquiciamiento, de crímenes, de delitos de lesa humanidad, que deben ser castigados. Y eso no ha parado. Se firmó un cese al fuego en el mes de octubre, recordarán ustedes, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, se van a cumplir 2 meses, un poco más de 2 meses. Un cese al fuego que ha sido incumplido, porque miren, aquí hablar de perogrulladas suele ser cansador. Decir permanentemente que Israel viola los derechos humanos, el derecho internacional, es lisa y llanamente decir lo obvio. Eso es una perogrullada. ¿Ah? Como decir que es una perogrullada ver a estos personajes, Mario Desbordes, actual alcalde de Santiago, por ahí vemos a Loreto Carvajal, senadora PPD, a Tomás Hirsch, diputado, miembro de la comunidad judío chilena. Gabriel Silver también por ahí lo vemos, ¿no? Está separado de su novia, de su polola, ¿no? Están separados por algunos nombres. Estamos en presencia de los cómplices. Tú cuando te haces presente en los territorios de una entidad que ocupa, que coloniza, que extermina, estás siendo cómplice, estás avalando, estás limpiando la imagen de ese régimen. No hay otra situación distinta a lo que le estoy diciendo. Entonces, diría yo que aquí lo que estamos viviendo es que nos encontramos en presencia del genocidio más horrendo de los últimos 80 años, al cual asiste como testigo pasivo gran parte de la humanidad. Un genocidio con apoyo de los gobiernos occidentales, liderados por Estados Unidos y potencias europeas, que les mencionaba, Francia, Gran Bretaña, Alemania, como también de regímenes árabes entregados a la Alianza Imperial Sionista. Y en el plano interno en Chile, el apoyo de la comunidad judío-sionista, parlamentarios, los mencionaba Quintana, a Loreto Carvajal, al exdiputado y actual senador Miguel Ángel Calisto, y además acusado de corrupción, o a los ex senadores Javier Macaya y Felipe Cas. O Fabiola Campillay, que la vemos ahí, Javier Macaya, que está ahí arribita, y mire cómo se repite ahí, ¿no? Jaime Quintana. Estamos entonces en presencia de un genocidio, indudablemente, no hay discusión alguna. Estamos en presencia de aquellos que lo niegan, negacionistas, no hay discusión alguna en ello. Y estamos también en la necesidad de avanzar, en que dejemos de exigir que se cumpla el derecho internacional, porque no lo cumple Trump, no lo cumple Bención Milejkovsky, que viajando a Estados Unidos ha pasado por 3 países europeos, tiene una orden internacional de captura, pero esos países europeos ha pasado por Grecia, ha pasado por Italia y ha pasado, me parece, por Francia. Ninguno de ellos, de este criminal, de esta rata miserable, como suele decir Paquita la del barrio, ya fallecida, respecto a esta rata de 2 patas. Porque eso es lo que es una rata miserable, un personaje siniestro, un personaje que debe ser absolutamente enjuiciado y debe ser sentenciado a la pena más alta que pueda existir. Genocidio,
muerte, destrucción, una Gaza que está en un 90% destruida, que aún sigue sufriendo el asesinato de un promedio de 20 a 30 palestinos diarios, con cese al fuego, con cese al fuego. Les reitero eso para que no crean y no transmitamos de que hay un cese al fuego. Una Gaza destruida. Esto no es los toldos azules, ¿no? Estos son las viviendas precarias y las tiendas que los habitantes de la Franja de Gaza tienen que habitar y que además han sufrido enormes inundaciones, producto de este verdadero genocidio, un ecocidio, un biocidio. Y cuando menciono esto es hombres, mujeres y niños, animales, animales domésticos y animales de granja que han sido también absolutamente eliminados por el régimen sionista. Me gustaría mucho que en esto, es un tema muy personal, indudablemente las organizaciones que deberían hacer eso, sordas, ciegas y mudas, muchas de ellas, lo que no niego que ha habido algunas declaraciones, pero en general, ¿dónde están las organizaciones de derechos humanos relacionados con las mujeres, relacionados con los niños, las entidades animalistas? ¿Dónde están? ¿Dónde se les ve? ¿Dónde están sus pancartas, sus marchas? Porque está bien exigir los derechos a la mujer, a los niños, a los animales, pero aquí se está asesinando a mujeres, a niños y animales, y además un ecocidio, lo que significa el territorio, el agua contaminada, el mar contaminado, todo lo que significa la posibilidad de vida ha sido contaminado por el régimen sionista. ¿Dónde están esas organizaciones? Y permítanme decirles algo desde el fondo de mi corazón. Usted, amigo y amiga, tiene libertad absoluta de votar por quien le venga en gana. Yo no voy a intencionar ni voto ni preferencia. Pero a mí me parece, también de perogrullo, que si usted defiende a Palestina, si usted es palestino, si usted es sirio, si usted es libanés, si usted, su país, sufre, viviendo acá en Chile hablo, sufre el martirio de familiares, de amigos, sufre al ver las imágenes de Gaza y de Cisjordania, no nos olvidemos de Cisjordania, que sufre muertes diarias también, asesinatos diarios, destrucción, más construcción de asentamientos. Si usted vive, experimenta y tiene familiares y amigos y además proviene de esas tierras, ya sea directamente o por medio de sus familias que emigraron, no puede ser que vote por un candidato que lo que pretende es intensificar los lazos con Israel. ¿Le digo yo que tendría que haber votado por Janet Jara? No, le digo que no vote por aquel que es amigo de Israel, por aquel que es amigo de Javier Milei, por aquel que va a traer, por ejemplo, quiere traer un ministro de Economía argentino que participa del gobierno sionista argentino y que además ya ha trascendido que va a tener como asesor en temas internacionales a un personaje que ha sido consejero político de la embajada sionista en Chile. Etienne, déjeme ver bien el nombre para no equivocarme, Etienne Bloch, o Bloch, Etienne Bloch, consejero, un muchachón, 33, 34 años, consejero de la embajada sionista en Chile, y ha servido como, no lo voy a decir damo de compañía, como hombre de compañía cuando parlamentarios chilenos han viajado invitados por el régimen sionista a los territorios palestinos ocupados. Se ha entrevistado en Chile con las autoridades de la Universidad de Chile, por ejemplo, para llevar adelante proyectos de desarrollo tecnológico, lo cual Israel es una eminencia internacional, ¿no? Sobre todo en lo acuífero. Claro, es fácil ser potencia acuífera cuando le robas el agua a los palestinos permanentemente. Entonces hay ahí una situación preocupante, porque el próximo gobierno de José Antonio Kast, de José Kast, lo que pretende es normalizar las relaciones con el régimen sionista. Porque lo que le critican a Boric es todo su gobierno y por tanto todo lo que haya hecho o lo que haya dicho es necesario de eliminar. Por tanto, vamos a tener una intensificación de la presencia israelí en Chile, vamos a tener la vuelta a los agregados militares del régimen sionista
esos que prueban las armas en terreno cuando las venden. ¿Y cuál es el terreno? El territorio palestino y los cuerpos, la sangre del pueblo palestino. Israel espera trabajar activamente con usted, le dijo un ministro de Israel al señor José Katz. O sea, me parece que aquí hay que destacar abiertamente la necesidad de tener muy presente que el próximo gobierno de la ultraderecha en Chile va a ser un gobierno ultraprosionista. No me cabe duda. Si ya el gobierno de Boris tenía matices con un presidente que activamente era pro-palestino y con otros elementos dentro de su gobierno absolutamente pro-israelí que no querían intensificar las tensiones con Israel, como es el caso del ministro Álvaro Elizalde, que duda cabe, asistente permanente a los Yanuká en la moneda y en las entidades israelíes. Había una doble pugna ahí. Bajo el gobierno de José Katz no va a haber esa doble pugna porque tendremos al sionismo activamente en el gobierno que a partir del 11 de marzo se va a hacer cargo de la administración de este país largo y estrecho con vista al mar y con espalda a la cordillera. Desierto en el norte, hielo en el sur. Va a ser difícil porque además va a estrechar relaciones con el régimen sionista argentino presidido por ese desquiciado, ese verdadero payaso que es Javier Milei. A ver, yo de diplomacia en ese aspecto soy poco dado, ¿no? Es un gobierno de un payaso peligroso. No es el payaso Popov, es el payaso como de esta película de terror, It creo que se llama, ¿no? Es un payaso peligroso en materia de libertad de expresión, en materia de relaciones internacionales, un personaje que allí tocando el muro de Alburak, porque así se llama ese muro, muro Alburak, no se llama muro de los lamentos, si esa era la muralla de la ciudad de Jerusalén, no la muralla del templo artificioso, falsario, mitológico que tienen esa historia judío-sionista, ¿no? Ese personaje, Javier Milei, es un personaje peligroso, que ha tenido en el seno de su gabinete a prominentes sionistas argentinos de enorme riqueza, como fue el caso del ex canciller Gerardo Bertain, dueño, su familia, de DirecTV, uno de los canales en cable más importantes de América Latina, si no el más importante, donde podemos ver en su programación permanentemente todo lo que significa el sionismo. Películas, series, tal como las editoriales, ¿no? Que ustedes podrán darse cuenta cuando van a una librería chilena, que la cantidad de libros que sacan las editoriales, que están muchas de ellas dominadas por el sionismo, no israelí solamente, el sionismo también es estadounidense, francés, ¿no? Hablo de sionismo como visión ideológica. El carpintero de Auschwitz, la costurera de Auschwitz, el fotógrafo de Auschwitz, el contador de Auschwitz, el niño pijama raya, esto, lo otro, falta el zapatero, falta el oceanógrafo, falta el pintor, el dador de cartas. Todo es sacar Auschwitz, 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 holocausto, 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 porque les sirve para sepultar y ocultar el genocidio que están generando en un símil a lo que hacía el régimen nazi. ¿Cómo no va a ser un símil si Gaza y Cisjordania son dos grandes campos de concentración? ¿Cómo no va a ser un símil cuando la orden es ejecutar a cualquier palestino, hombre, mujer o niño? ¿Cómo no va a ser un símil si se les deporta, se les desplaza, se devuelven las viviendas y se dejan sus pueblos, tal como se hizo con Lídice en Checoslovaquia? Cuando se ejecuta venganza contra la familia de un mártir palestino, se le destruye la casa y se deporta a la familia. ¿Cómo no va a haber un símil cuando lo que se hace es asesinar a los recién nacidos al privarlos de energía en los hospitales donde hay neonatología? ¿Cómo no va a ser un símil cuando lo que haces es destruir casa por casa, políticas de hambre? Todo eso es crimen, todo eso es crimen. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Año 2025, annus horribilis, como el 2024, el 23, el 22, el 21, el 20, el 19, y remitámonos hasta el año 48. Incluso antes, con las bandas terroristas judías, no sionistas en ese momento, judías sionistas, pero no israelíes, ¿no?
bandas como Haganá, Irgun, la banda Stern, armados, financiados, entrenados por el mandato británico. Entonces, cuando presentan después, sufrimos la guerra del 48, tropas mal armadas, no, señores, recibieron armas, financiamiento, apoyo, e incluso combatieron británicos junto a esos sionistas contra los mal armados, ahí sí efectivamente mal armados pueblos árabes. Historia, hay que leer, hay que discutir, pero sobre todo hay que tener muy claro quién es el principal enemigo. El enemigo no es ni el sirio, ni el libanés, ni el iraní. El enemigo es el sionista. Es el sionista de allá y el sionista de acá. Y hablo de enemigo porque no vengan con aquella historia de no importa en el conflicto desde Asia Occidental. Esa es la palabra permanente de la comunidad judío-sionista en Chile. No importa el conflicto. Claro, porque importar el conflicto significa hacerse parte de la solidaridad, hacerse parte de la denuncia, hacerse parte de lo que significa decirle al mundo que el régimen judío sionista israelí es un régimen genocida. Y la perogrullada aquella de que viola el derecho internacional, todos los días se ve, todos los días. No solo viola la Carta de las Naciones Unidas, viola la Convención de Ginebra, viola las resoluciones, viola los altos al fuego, viola todo. No hay nada nuevo en él. Y por tanto, hoy, más agigantado que nunca, porque cuenta con el apoyo de ese blondo multimillonario sionista como es Donald Trump, ese personaje también siniestro, transaccional, megalómano, mitómano, con un yerno que es un activo miembro de la comunidad sionista estadounidense, casado con su hija Ivana Trump. Es un personaje también peligroso. Es un personaje que le permite hacer todo lo que hace. Una reprimenda en público, pero que en privado bien sabe que es solucionado. Y ahí lo vamos a tener con Netanyahu hablando sobre Irán y el plan y el programa nuclear y la amenaza que significa Irán con su proyecto de misiles y la amenaza que significa Irán por el lanzamiento de 3 satélites. La amenaza real para Asia Occidental y para el mundo se llama régimen israelí. El único régimen que tiene armas nucleares en la zona de Asia Occidental. El único. Que no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, que no permite inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que compra la voluntad y las conciencias de los funcionarios, como el caso de Rafael Grossi, argentino, amigo de Milei, candidato a la Secretaría General de la ONU. ¿Quién lo patrocina? A Rafael Grossi. Rafael Grossi fue el personaje que apoyó a Israel contra Irán en materia de los informes sobre el programa nuclear iraní. Así determinado por los medios internacionales occidentales. El precio que lo patrocinaran para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y Rafael Grossi se va a enfrentar a Michelle Bachelet. Entonces van a comenzar las políticas de demonización de Bachelet por tener una postura de cercanía a Palestina. Y favorecer a Rafael Grossi, presentado como un tecnócrata, que lo hizo muy bien en la Agencia Internacional de Energía Atómica. Claro, lo hizo bien, porque favoreció los intereses del régimen israelí y de Estados Unidos, que le permitieron, mediante los estudios presentados, que se atacara a Irán, a las instalaciones nucleares de Irán. Pues claro, amigos y amigas, hay ahí una situación que hay que tener muy claro, muy evidente, muy evidente. Y para completar, en los minutos que nos quedan, para completar lo que significa esta perversidad llamada régimen israelí, no está solo su intervención en Palestina, en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, que sigue sufriendo la agresión sionista, a pesar de la firma de un cese al fuego en noviembre del año 2024. Nuevamente, pero grullada. Israel viola el cese al fuego. Israel lo viola siempre. Israel viola todo. Viola incluso a los prisioneros palestinos. Publicitado, amplificado, con los nombres de estos violadores, de estos pervertidos que violaron ante unas cámaras, ante videos, a un prisionero palestino con perros, con una barra de hierro que le perforó el recto. Y sin embargo, esos pervertidos
Esos judíos sionistas israelíes aparecen después en programas israelíes reivindicando las violaciones a los prisioneros palestinos. Son una sociedad de pervertidos, de desquiciados, de terroristas. Cuando tienes una sociedad que en un 80% apoya lo que hace su régimen, es una sociedad terrorista, es una sociedad violenta, es una sociedad que no niega lo que está haciendo, que más aún exige. ¿Qué es lo que exigía esa sociedad? La liberación de sus retenidos. Y se liberan los retenidos y ya no salen nunca más a la calle. Porque nunca hubo interés, y no lo ha habido, y no lo han expresado respecto al fin de la ocupación, el fin de los asentamientos, el fin del genocidio. No. El régimen judío, nazi, sionista israelí es un régimen perverso. Es una sociedad perversa, una sociedad de colonos, de extranjeros, que cuando tienen dificultades como las vividas bajo los ataques de la resistencia libanesa, los ataques de Yemen, los ataques de la República Islámica de Irán, por cientos de miles escaparon de los territorios palestinos ocupados para ocupar su otro pasaporte, ¿no? Porque a ver si yo tengo acá, déjame ver si no lo tengo aquí, pero bueno. A ver, tengo mi pasaporte estadounidense, lo ocupo y me voy, mi pasaporte francés, mi pasaporte chileno, y se van de los territorios porque no tienen pertenencia, más allá de su narrativa y su discurso insulso y malsano, ¿no? Y creo que ahí hay un elemento central, ¿no? Y el elemento central es el peligro que representa Israel. Y por eso quiero, en la última parte de este Annus Horribilis, dar cuenta de lo que está aconteciendo con un contencioso en el Cuerno africano. Lo habrán oído ustedes, Somalilandia. Somalilandia expresa la nueva variante de la intervención del régimen israelí en África. Ha intervenido en el Sáhara Occidental apoyando al régimen marroquí contra el pueblo saharaui. Le ayudó a la construcción de un muro de 2.700 kilómetros de largo que separa los territorios ocupados de los territorios liberados del pueblo saharaui, que del año 1975 sufre la ocupación, la colonización y el exterminio de su pueblo, Israel. En Libia, donde participó activamente en lo que fue el derribo del gobierno de Muammar Gaddafi. En lo que significa Sudán, en Darfur y el Fasher, donde las fuerzas de acción rápida sudanesas, apoyadas por Emiratos Árabes Unidos, por los servicios de inteligencia de Israel, están cometiendo un genocidio contra el pueblo de Sudán. Objetivos: el oro, el petróleo, influencia. Allí en Sudán, en el Fasher y en Darfur, en la zona occidental, una zona rica en petróleo, rica en elementos de agricultura, en productos agrícolas, porque por allí pasa el Nilo. Es la zona agrícola más rica del norte de África junto con Egipto, suministradora de productos agrícolas para los países de Asia Occidental. Y por tanto significa también un acceso al Mar Rojo, el Mar Rojo que significa el Canal de Suez y el Mar Mediterráneo, transporte marítimo. Por tanto interviene Emiratos Árabes Unidos, que es una monarquía riquísima, pero que además es muy criminal. Muy criminal. Ha intervenido en Libia, interviene en Sudán, está interviniendo también en Somalilandia y también lo está haciendo y lo ha hecho contra el pueblo de Yemen, una monarquía en proceso de normalización con el régimen israelí. Y en el caso de Somalilandia, que es el que quiero señalar ahora, me parece muy interesante darles a conocer que ahí está aconteciendo un elemento central que tiene que ver con la hipocresía del régimen israelí, que habla de la necesidad de apoyar la autodeterminación de Somalilandia, de Somalia. ¿Están escuchando bien? Israel llama a respetar el proceso de autodeterminación de Somalilandia con respecto a Somalia. O sea, el que le niega la autodeterminación al pueblo palestino, el que extermina al pueblo palestino, que exige su autodeterminación, que lucha por su autodeterminación, levanta la bandera de la autodeterminación de Somalilandia y es el único que lo reconoce como un país. No me cabe duda que va a haber otra serie de países que lo van a reconocer y finalmente se va a convertir esa zona de Somalilandia que Elías, nuestro productor, va a colocar ese mapa para entender
exactamente qué está aconteciendo en Somalilandia porque representa otro peligro del sionismo. Peligro del sionismo en Chile, en Argentina, del sionismo contra Venezuela, del sionismo contra todos los países. Somalilandia es una provincia de Somalia que se autodeclaró independiente el año 1991, en plena crisis de estado de fragmentación de Somalia. Y si ustedes ven bien, está situado en lo que se llama el Cuerno Africano, en el Golfo de Adén, en la entrada del estrecho Bab el-Mandeb, donde además en el norte, si pudiésemos tener amplitud del mapa, veríamos que al norte del Golfo de Adén está Yemen. Yemen es un aliado de Irán. Y ahí, por lo tanto, aquí lo podemos ver, ¿no? La zona Somalilandia, ahí está el estrecho Bab el-Mandeb, lo que ustedes ven en el círculo rojo. Yemen, por un lado, que a través de Ansarolá es un aliado de Irán. Somalilandia, en el Cuerno Africano, con bases militares de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de España, y la única base militar china fuera de China está precisamente en Djibouti. Es una zona estratégica. Israel lo sabe bien y por eso está en este momento acrecentando el conflicto cuando el día 26 de diciembre reconoció a Somalilandia como Estado independiente y soberano, que es una decisión que responde a una combinación de intereses geoestratégicos, diplomáticos y de lo que ellos llaman la seguridad para Israel. Aquí no hay un respaldo jurídico al derecho de autodeterminación de Somalilandia. Eso es falso. En esta Somalilandia, que es una región del norte de Somalia, que declaró, como les dije, su independencia unilateral en el año 91, que funciona como un estado de facto, pero ningún país ni la ONU la reconocen oficialmente por un tema muy sencillo, muy simple. Se considera que su separación viola la integridad territorial de Somalia y el principio de no alterar las fronteras heredadas de la colonia en África. Somalia ha dicho, aquí hay un ataque deliberado del sionismo, hay una medida ilegal que viola el derecho internacional, pero grullada, pero así es. La Unión Africana ha dicho y ha expresado su preocupación porque temen que este precedente incentive otros movimientos sensacionistas. La resistencia palestina ha dicho que aquí lo que hay es un plan para desplazar a la población de Gaza hacia Somalilandia. Y hay razones muy de fondo en eso que las quiero enumerar. Primero, lo que persigue el régimen sionista es objetivos estratégicos centrados en el control del Mar Rojo. Allí donde Yemen ha atacado a los barcos que navegan hacia los territorios palestinos ocupados y que le ha significado enormes pérdidas económicas al régimen israelí, entonces lo que quieren es controlar el acceso al Mar Rojo. La proyección militar hacia Irán y Ansarolá. La obtención de un nuevo aliado periférico en África, muy importante para poder saltarse el aislamiento que tiene el régimen nazi-sionista judío israelí. Porque Somalilandia le ofrece acceso y control al Bab el-Mandeb, a rutas marítimas. Estamos hablando por donde transita el 12% del comercio marítimo mundial, petróleo, gas, y porque además, instalando instalaciones militares, Israel puede vigilar y proteger lo que ellos llaman las rutas que conectan los territorios palestinos ocupados con el Mediterráneo, el Canal de Suez y el Océano Índico. Hay una proyección militar, una proyección de los servicios de inteligencia, les abre la puerta para usar las infraestructuras como el puerto y el aeropuerto de Berberá, que ya está militarizado por los Emiratos Árabes Unidos. O sea, la conjunción y la unión en estos dos desquiciados ocupantes, ¿no? Plataforma de operaciones de vigilancia, de drones, fuerzas especiales, que ya se usa en Djibouti. Estados Unidos tiene en Djibouti la fuerza de drones más importante fuera de Estados Unidos. Lo que pasa con esta presencia israelí en el Cuerno de África es que amplía lo que se llama, desde el punto de vista de la geopolítica, la profundidad estratégica, desde el Mediterráneo hasta el Golfo de Adén. Por tanto, hay un control también de la legítima proyección que tiene Irán en la zona del Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, el Mar de Omán y el Océano Índico. Eso es lo que se pretende también, contener a Irán y aleje la resistencia. Y además una alianza periférica y diplomática africana, ¿no? Eso es lo que persigue también el régimen nazi-sionista israelí. Eso es lo que hay de fondo. Eso es lo que está presente.
no hay ni respeto al derecho internacional y vamos a reconocer como Israel a un pueblo que tiene derecho a la autodeterminación. Pura hipocresía, pura falsedad. Los israelíes son lo más falso que puede existir en el mundo. Cuando los israelíes se preguntan por qué los odian en el mundo, porque yo creo que hay un odio parido contra los israelíes sionistas. A mí no me interesa la religión judía. Crea usted lo que crea. Y además, hay muchísimos judíos que no tienen que ver con el régimen israelí y que creen que el régimen israelí, el Estado israelí, es una abominación, que jamás se ha hablado de un Estado. Esto es una creación occidental, es una creación colonial, es una creación que se perpetúa, en función de intereses geoestratégicos. Eso es Israel, no es otra forma, es una punta de lanza, un testaferro de los intereses occidentales. Eso es lo que es. Entonces, en ese plano, mis estimados amigos y amigas, en este resumen breve de este Annus Horribilis, quiero destacar esencialmente lo que significa el pensar a Palestina, el tenerlo muy presente, el tener claro que la solidaridad con Palestina no se acaba después de una marcha, que la solidaridad con Palestina debe estar presente permanentemente en las discusiones familiares, en las discusiones en el trabajo, atreverse a defender a Palestina permanentemente. Si usted tiene una insignia de Palestina, lúzcala con orgullo. Si usted tiene un gorrito que representa a Palestina, úselo en Palestina. Que la gente le pregunte, que la gente le diga y usted defienda a Palestina permanentemente. Y hable lo que tiene que hablar contra el sionismo. Y hable lo que tiene que hablar contra los políticos que defienden al sionismo y que son cooptados y que son comprados en voluntades y en conciencia por el sionismo. ¿Qué duda cabe que los 50 parlamentarios que conforman el Comité de Apoyo de Israel en el Parlamento chileno tienen una relación muy estrecha con el dinerillo sionista? ¿Les cabe alguna duda? O aquellos alcaldes que viajan a los territorios palestinos ocupados para hablar de recursos acuíferos, incluyendo aquellos alcaldes del pueblo mapuche que han viajado a los territorios palestinos ocupados, invitados por el régimen israelí, para después llegar a Chile y hablar de lo revolucionario, que frente a la escasez hídrica Israel está dispuesto a poner dinerillo. Como los evangélicos, los cristianos sionistas, que viajan a los territorios palestinos ocupados por pastores, que luego, ante su grey, ante sus fieles, hablan del pueblo elegido, de defender a Israel, ¿no? La niña de los ojos de Jehová. Pueblo evangélico, permítanme decirle que esos pastores no solo son ignorantes, sino que además gran parte de ellos se aprovechan de ustedes con el famoso diezmo, viven como reyes, se aprovechan principalmente de la gente de escasos recursos, tienen un discurso pro-sionista bajo el marco de un Israel que no tiene nada que ver con esa idea del Israel de la época de Jesucristo, de ese Cristo palestino de creencia judía, sin duda, porque el judaísmo es una religión, es una creencia, no es un pueblo, no es una nacionalidad, es una creencia religiosa. Cristo era palestino, pues vivía en Palestina. ¿Y era de creencia judía? Sí, era de creencia judía. Que después deja de ser judío porque se conforma a partir de su figura, de su ejemplo, de su palabra, el cristianismo. Recuerde también, amigo cristiano evangelista, que los judíos sionistas abominan, desprecian, escupen a los goyim, a los no judíos, a los cristianos. Recuerde, amigo cristiano evangelista, que Israel en Gaza ha destruido no solo mezquitas, sino que iglesias cristianas. Recuerde, amigo cristiano evangelista, que el sionismo lo desprecia a usted. Escucha a los rabinos más fanáticos. Hablan incluso de asesinar a los cristianos, como también hablan de asesinar a los niños. Infórmese. Esto no es cuento. Infórmese. Lea el Talmud.
¿Ah? Entonces, creo que ahí hay un tema en el cual pecamos, ¿no? Porque hay una tendencia a pensar que la crítica al régimen israelí, la crítica al sionismo, lleva aparejado una crítica al judaísmo. Y lo digo con sinceridad, no me interesa su religión. Sí me interesa cuando usted utiliza la religión para el dominio, la hegemonía, el supremacismo, el racismo, y lo ocupa para asesinar a la población bajo una supuesta ley religiosa. Ahí sí me interesa. Pero si usted cree en Zoroastro, en Buda, si cree en el Dios del trueno, si cree en Alá, si cree en Jehová, si cree en Jesucristo, es cosa suya. Es cosa suya. No voy a meterme en su creencia más íntima, pero sí me voy a meter con usted si usted utiliza la religión para abominar de los otros seres humanos, para despreciar a los otros seres humanos, para llamar a asesinarlos, para llamar a exterminarlos, para ejercer la supremacía de su religión enmarcada en un marco, en una visión ideológica. Ahí sí que va a encontrar en mí no solo la más férrea oposición, sino que la denuncia permanente. No le debemos tener miedo al sionismo. El sionismo es lo más cobarde que hay. Lo que hace el sionismo y las comunidades judías sionistas en el mundo es atacar por abajo, es atacar en los lugares donde tú trabajas, donde estudias, donde haces clases, donde amenazan permanentemente con cartas dirigidas a las jefaturas, cartas dirigidas a los rectores. Eso hacen las comunidades judías sionistas. Gerardo Gorodicher, Marcelo Isaacson, Ariel Agosín, Gabriel Saliasny, todos nombran, Alfredo Mizrahi, cualquiera de ellos que conforman los consejos directivos de las comunidades judías sionistas en Chile, son persecutores y se apoyan en eso, en senadores y ex senadores como Felipe Cas, Javier Macaya, Miguel Ángel Calisto, Loreto Carvajal, Gabriel Silver, Jaime Quintana. Así es. El sionismo es cobarde, perverso, peligroso, por supuesto. Y a los cobardes hay que enfrentarlos con la frente en alta. A los cobardes hay que enfrentarlos en todas circunstancias. Y va a venir un enfrentamiento muy fuerte a partir del 11 de marzo del 2026, porque el gobierno de José Kast va a estar con mucha presencia sionista y hay que estar alerta. La comunidad palestina de Chile tiene que estar muy alerta. La comunidad siria, la comunidad libanesa, tiene que estar muy alerta. Unir fuerzas, basta de división, basta de coordinadoras para acá, comunidades por acá, organizaciones por acá. Aquí hay que hacer una marcha gigantesca por Palestina. 300.000, 400.000 personas marchando por la Alameda. Si solo fuesen los palestinos y descendientes palestinos, se llenaría la Alameda de apoyo a Palestina, con fuerza. ¿Qué interesa que convoque uno o que convoque el otro? Lo que interesa es Palestina. Y los egoístas, aquellos que profitan del apoyo, pero son incapaces de llamar a la unidad y de los personalismos y del egoísmo y del egocentrismo, fin a ello. Palestina primero, el Líbano primero, el pueblo saharaui primero, el pueblo sirio, el pueblo de Irak, el pueblo de Irán, el pueblo de Yemen, el pueblo venezolano. Así es el pueblo de Venezuela, que está siendo atacado por el régimen estadounidense, donde Israel cumple también un papel muy importante. Servicios de inteligencia, servicios de espionaje. No, es que Venezuela, que Maduro. Piense más allá de Maduro. Piense más allá de Gabriel Boric. Piense más allá de cualquier circunstancia. Piense en el peligro que representa el sionismo para el mundo. Si pensamos así, nos vamos a dar cuenta que la unidad en la acción, la unidad por Palestina, la unidad por ese pueblo hermoso, por ese pueblo que ha entregado decenas de miles de mártires, como lo ha entregado la resistencia del Líbano, como lo ha entregado la resistencia de Yemen, el pueblo más pobre del mundo árabe y sin embargo ahí apoyando a Palestina. Yemen, un ejemplo. Ansarolá, un ejemplo. La resistencia libanesa, un ejemplo. Al-Hashad al-Shabi en Irak, un ejemplo. La República Islámica de Irán, a pesar de 47 años de bloqueo y sanciones, allí está con el pueblo palestino. Eso téngalo en cuenta. A mí me importa re poco si usted es derechista o no lo es, pero piense en Palestina,
piense quiénes apoyan a Palestina y quiénes no lo apoyan. Y eso le permitirá quizás ejercer un voto mucho más digno que aquellos que han votado hoy por el que va a ser aliado absoluto del régimen sionista. Que tengan un buen fin de año. Me pregunta Tania allí si ya no tienes canal en YouTube. Me han cancelado 3 canales, pero hay uno. Se llama, y ahí lo tiene, se llama Rosicapa 2025. Van a ver ahí la figura de un gatito, de mi gato Putin, Kasem. Pero es Rosicapa 2025. Los llamo a suscribirse, que se suscriban a mi Instagram, Pablo Jofre Leal, Análisis Local, a mi YouTube, Rosicapa 2025. Hasta tengo un canal en Odysee, un canal francés, que es difícil suscribirse, pero suscribirse. Amigos, amigas, un abrazo fraterno, mi corazón, mi alma, mi mente, mi acción por Palestina, por el pueblo palestino, por la Franja de Gaza, por Cisjordania, por los hermanos de la Yihad Islámica, por los hermanos de Hamas, por los hermanos de Al-Fatah que luchan, aquellos de Al-Fatah que luchan, la guarida del león, el Frente Popular para la Liberación de Palestina. La resistencia en general, la resistencia permitida por el derecho internacional, la resistencia de los pueblos ocupados es justa y es legal. No se deje engañar, no se deje seducir por ese discursito respecto al derecho internacional cuando no lo cumplen aquellos que hablan y desgarran vestidura por los derechos humanos. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, Palestina en el corazón, en la mente y en la voz. Un gran abrazo.